Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Rubén Saavedra Rodríguez. El día de hoy iniciamos un ciclo de charlas, de conferencias a través de este medio que nos permite llegar a un gran número de personas interesadas en la tributación. Además, el día de hoy es propicia la ocasión de inicio de este ciclo de conferencias, toda vez que el día de hoy, 11 de septiembre, se celebra un año más de la dación de la Ley de Profesionalización del Contador Público. Fecha importante para todos los colegas que el día de hoy celebramos el Día del Contador. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes, que tengan un bonito día y que Dios los colme de bendiciones. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama fiscalización del incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué hemos escogido el tema? ¿Por qué empezamos hablando de fiscalización del incremento patrimonial no justificado? Bueno, la primera razón es porque la administración tributaria viene realizando una serie de acciones de control y fiscalización orientado a controlar que los ingresos que los contribuyentes han declarado sean consistentes con los bienes y patrimonio que poseen. De tal suerte que muchos contribuyentes están siendo citados a las oficinas de la Administración Tributaria con la finalidad de poder hacer el descargo correspondiente sobre estas inconsistencias que la Administración Tributaria ha detectado. Además, es importante y oportuno conversar sobre este tema debido a que, como ustedes conocen, hasta el día 29 de diciembre de este año es posible que aquellos contribuyentes que tengan rentas no declaradas originadas por incremento patrimonial no justificado puedan regularizar a través de este mecanismo que la ley ha previsto con tasa reducida, fundamentalmente la tasa del 10%. Es importante que esta regularización que permite la ley de repatriación y rentas no declaradas implica un pago de impuesto con tasa reducida, pero además no se aplican intereses moratorios y sanciones por tributo omitido. Por dicha razón es que empezamos hoy este ciclo de conferencias con este tema de vital importancia. Perfecto, empezamos. Ustedes se les envió hace algunos minutos, hace una hora más o menos aproximadamente, el link donde se han enviado diapositivas, ¿no? Presentaciones sobre el tema. Si las tienen a la mano, sería conveniente que vayamos avanzando conforme estas presentaciones que se les ha hecho llegar. Iniciamos con el tema, el alcance. ¿De qué trata el incremento patrimonial no justificado? Básicamente es detectar la omisión a través de la comparación del patrimonio que posee un contribuyente, ¿no?, a través de bienes muebles, inmuebles, acciones, derechos, dinero en efectivo, movimientos en cuentas bancarias, versus las rentas que el sujeto ha declarado. Cuando el patrimonio que evidencia una persona no es consistente con las rentas declaradas ante el fisco, se genera lo que se conoce como patrimonio injustificado o incremento patrimonial no justificado. Pues bien, ¿cuál es la naturaleza de esta institución que ha incorporado la ley del impuesto a la renta? Resulta pues que el combate a la evasión tributaria muchas veces se ve limitada a la administración tributaria para realizar las acciones que le permitan establecer la deuda sobre base cierta, es decir, contando con todos los elementos que permitan determinar la existencia de un tributo dejado de pagar a una fecha determinada.
Una manera de combatir la evasión desde el punto de vista normativo es la incorporación dentro de las normas jurídicas de presunciones y ficciones que lo que hacen, fundamentalmente en el caso de la presunción, es eximir a la administración tributaria de la carga probatoria. Este solo hecho ocasiona que la carga probatoria, por expresa disposición de la ley, se traslade al contribuyente y sea este quien deba de acreditar, ¿no?, con los medios de prueba que correspondan, que el tributo, que no se ha dejado de pagar un tributo. Entonces, es un mecanismo legal, básicamente, que tiene como propósito el combate de la evasión tributaria, facilitando la labor recaudatoria de la administración tributaria. De acuerdo, en tanto la administración tributaria determine que existe incremento patrimonial no justificado, las consecuencias para el contribuyente son importantes, debido a que se determina un tributo dejado de pagar, ¿no? Se le aplican las tasas del impuesto a la renta, básicamente las tasas que son aplicables para personas naturales por renta del trabajo, ¿no? Y además se le aplican intereses moratorios desde la fecha en que debió haberse declarado el tributo, ¿no?, de haberse percibido sobre base cierta, hasta la fecha en que se cancele. Adicionalmente a ello, en los casos en los que el contribuyente haya presentado una declaración jurada de renta de personas naturales, renta del trabajo, reitero, se estaría también configurando la multa por declarar cifras o datos falsos tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Por dicha razón, corresponde que los contribuyentes, los contadores y todos los operadores del derecho conozcan cuáles son las consecuencias jurídicas y los alcances de la aplicación del incremento patrimonial no justificado. Perfecto. ¿Cómo así se produce el incremento patrimonial no justificado? ¿Cuáles serían las causas que generan el incremento patrimonial no justificado? Una de las razones, por ejemplo, es la existencia o la realización de parte de algunos sujetos de actividades ilícitas, ¿no? Es el caso de una persona, por ejemplo, que comete actos ilícitos asociados con el secuestro, el robo, la extorsión, el narcotráfico, entre otros, ¿no? Con la riqueza obtenida se hacen de patrimonio y este patrimonio no tiene sustento con las declaraciones juradas. Evidentemente, el sujeto dedicado a actividades ilícitas no presenta una declaración jurada de impuestos y existe pues esta diferencia entre el patrimonio poseído y la renta declarada. Entonces, al no haber consistencia, corresponde la aplicación del incremento patrimonial no justificado. Pero un hecho más anecdótico es el que algunos contribuyentes que realizando actividades legales, ¿no?, actividades que nuestra legislación permite, no declaran sus impuestos al fisco, no declaran sus rentas y no pagan el impuesto que les corresponda. En esos casos, estas personas, ¿no?, cometen evasión tributaria. En algunos casos la evasión podría estar asociada con la defraudación tributaria y por tanto estas rentas que generan, ¿no?, estas rentas ocultas al fisco, le permite al contribuyente adquirir propiedades, ¿no?, realizar adquisiciones. Por lo tanto, están sometidos a la aplicación del incremento patrimonial no justificado. Como algunas personas conocen ya cuáles son los efectos de esta regulación de la ley del impuesto a la renta, a veces optan por adquirir propiedades a nombre de terceros, ¿no?, la figura de la interpósita persona, ¿no?, de tal suerte que el patrimonio que adquieren al estar a nombre de terceras personas en cabeza del generador de la renta oculta no ocasionaría el incremento patrimonial no justificado. Sin embargo, las personas a quienes se les ha
consignado como propietarios, es decir, al testaferro, a la persona interpuesta, ella es la que tendría los problemas con el fisco, toda vez que muy probable no tenga cómo justificar con rentas obtenidas legalmente y declaradas al fisco las adquisiciones de bienes, derechos y otros. Entonces, esta figura es una figura muy común, ¿no? Puedes encontrarte con un amigo, ¿no?, que por la confianza puedas aceptarle, ¿no?, que alguno de los bienes que él compre estén a tu nombre. Pero eso le puede ocasionar daños a la persona que acepta esta figura. O incluso a veces, las personas constituyen empresas y consignan como accionista amigos, familiares, terceros, ¿no? Entonces les ofrecen un cargo de gerente, ¿no?, les ofrecen una tarjeta de presentación, y sin embargo no se dan cuenta que cuando constituyeron la persona jurídica se hicieron aportes sociales, y la persona que es el accionista, el socio de la persona jurídica, no tendría cómo justificar el aporte social. Eso también ocasiona incremento patrimonial no justificado. Entonces, muchas de las veces las consecuencias del incremento patrimonial no justificado son originadas por el desconocimiento de parte de la ciudadanía en general de que existe esta presunción. Por dicha razón, creo conveniente que antes que la administración tributaria realice acciones dirigidas a combatir la evasión a través de este mecanismo, previo a ello haga campañas de información a los ciudadanos, al contribuyente, a fin de evitar incurrir en esta situación. Figuras como, por ejemplo, personas que a veces hacen préstamos de dinero en efectivo, también podrían estar sujetos a incremento patrimonial no justificado, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona quiere comprar una propiedad inmueble y recurre a algún familiar que tiene dinero en efectivo, y el dinero se lo entrega en efectivo y con eso compra la propiedad? No sé, imaginemos un caso donde la propiedad cuesta 500.000 soles y esta persona posee solo 300.000 y le falta 200.000 soles para adquirir la propiedad. Y los 200.000 soles se lo entregan en efectivo. Entonces, la administración tributaria en su momento le podrá preguntar al propietario de este inmueble cuál es el origen de los 200.000 soles. Y esta persona indicará, bueno, este dinero proviene de un préstamo que ha efectuado un familiar, un amigo o un tercero. ¿Cuál es el problema? No es ilegal que entre personas se realicen préstamos. Es permitido. Pero desde el punto de vista tributario, ocasiona consecuencias importantes. Porque el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no?, y su desarrollo a través del reglamento en el artículo 60, establece determinadas condiciones para que se acepten los préstamos como justificante del incremento de patrimonio, ¿no? Normalmente se exige un contrato de fecha cierta, se exige que tanto la entrega del dinero como la devolución sea a través de un medio de pago, y si no se hace a través de estos mecanismos, aun cuando el contribuyente tenga toda la razón de que el sustento, el origen de estos 200.000 soles sea un préstamo, esto va a originar que la administración tributaria determine la deuda por incremento patrimonial no justificado. Y como ustedes verán y podrán advertir, si es que esta persona hubiese tenido el conocimiento adecuado, claro, se hubiese asegurado de haber firmado un contrato, por lo menos con firma legalizada, de haber bancarizado el dinero, tanto la entrega como la devolución, y no tendría problema. Sucede que si una persona recibe un préstamo en estas condiciones, eso no es renta gravada, y si no es renta gravada no habría por qué pagar tributo. Entonces, lo que la ley finalmente termina haciendo es determinar deuda porque no existe medio de prueba que acredite la realización del préstamo. Esto nos parece también
realmente extremo, pues contribuyentes que no, en principio no están sometidos al ámbito de aplicación del impuesto a la renta, terminan asumiendo un impuesto por falta de medio de prueba. Entonces, en la diapositiva que ustedes tengan a la mano, que se llama "Cómo se produce el incremento patrimonial no justificado", hay una serie de supuestos más. Comento uno adicional, el de donaciones o herencias que no consten en escritura pública u otro documento fehaciente. Ocurre también que si una persona recibe una entrega de un bien o dinero a título gratuito, ¿no?, o una herencia, y esta entrega no se encuentre debidamente documentada en una escritura pública o en algún documento fehaciente a la luz de la exigencia que hace la administración tributaria, esto también ocasiona incremento patrimonial no justificado. Entonces, si por ejemplo un tío lejano te entrega en donación, ¿no?, una suma de 100.000 soles, cualquier persona en su sano juicio no se va a negar a recibir ese dinero, más aún sabiendo que quien está haciendo la entrega es un familiar que toda su vida se ha dedicado a actividades lícitas. En ese sentido, recibe en efectivo el dinero donado y con ello adquiere propiedades, hace gastos, hace movimientos bancarios. Esta situación de no tener acreditado la entrega a título gratuito ocasiona incremento patrimonial no justificado. Una vez más, si existiera el documento de por medio, la escritura pública o el documento fehaciente, este no sería un supuesto grabado como impuesto a la renta, pues nuestro artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, cuando define el ámbito de aplicación, no ha considerado a las transferencias a título gratuito entre personas naturales como un supuesto grabado con el impuesto. Esta situación, como les digo y reitero, probablemente afecte a muchas personas fundamentalmente por el desconocimiento de esta figura. Y así como esta, hay otras. Movimientos bancarios, por ejemplo. Hay personas que retiran el dinero de una cuenta, se quedan con una parte, la diferencia lo depositan a otra cuenta, de pronto en dólares, después de una semana, después de un mes, y hacen movimientos desordenados de sus cuentas bancarias. La administración tributaria tiene información que le facilitan los bancos por el cobro del ITF, y conocen cuáles son los niveles de abonos que un contribuyente ha tenido en su cuenta bancaria. De tal suerte que si de una cuenta en donde existían 500.000 soles se retira esta suma y se reparten en varias cuentas en fechas distintas, la administración tributaria va a presumir que los abonos a las otras cuentas son producto de alguna actividad que el sujeto habría realizado y que no ha declarado al fisco. ¿Cómo probamos? ¿Cómo acreditamos que es el mismo dinero? No hay forma de acreditar, aun cuando se marquen los billetes, aun cuando se haga una filmación, etc. No hay forma. Claro, si es que el dinero lo retiro ahora de un banco y ese mismo día lo deposito en otro banco o en otra cuenta, no habrá problema. Pero si yo retiro 500, 100 destino a mis gastos y 400, una parte cambio dólares y va a una cuenta de dólares y otra parte va en soles a otra cuenta, y si eso ocurre en fechas distintas, probablemente la administración presuma que son abonos que no están debidamente justificados. ¿Qué hacemos ante esta figura? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cuál es el fundamento básicamente para que los contribuyentes terminen en esta situación? Es que las personas naturales que no realizamos actividad empresarial, básicamente no estamos obligados a llevar contabilidad. Y entonces, si el día de hoy, 11 de septiembre de 2017, te notifican un requerimiento de fiscalización de la SUNAT y te piden que detalles el origen de los abonos a tus cuentas en el año 2015, probablemente ni los funcionarios de la administración tributaria tengan la información
que pueda justificar uno a uno los abonos que han habido en cuentas bancarias. Entonces, el problema que se genera es grande para los contribuyentes y la administración tributaria a este nivel lo único que está haciendo es aplicar la presunción que lo que ha hecho es trasladar la carga probatoria al contribuyente y cobrar el tributo. En efecto, se ha facilitado la labor recaudatoria de la administración tributaria, pero esa facilitación de la labor del control de parte del órgano administrador del tributo termina afectando a contribuyentes que habrían obtenido rentas no sujetas al ámbito de aplicación y sin embargo, por falta de medios de prueba, terminan pagando tributos. Yo creería, desde mi particular punto de vista, que la legislación deba reformarse en este extremo para permitirle al contribuyente, ¿no?, que a través de algunos otros medios de prueba, no necesariamente fehacientes, de fecha cierta, como exige la administración tributaria, o preconstituido, como le saben llamar en sus requerimientos, le permita, a través de otros indicios, otros medios de prueba de sucedáneos, que pueda acreditar que el origen de su dinero no se debe a rentas que haya obtenido y que no fueron declaradas al fisco. Peor aún, cuando un contribuyente, por ejemplo, ha realizado actividades económicas, supongamos un contribuyente que tuvo un negocio en el año 2005, 2006, 2007, en el 2010 liquida el negocio y se queda con bienes que los vende, obtiene dinero en efectivo y ese dinero en efectivo lo guarda pues en su caja fuerte y con ese dinero en el año 2014 hace inversiones. Entonces en el 2014 hace inversiones y en el 2017 lo fiscalizan por el año 2014 y le preguntan de dónde salió el dinero. ¿Ustedes creen que bastará con la sola declaración del contribuyente que indique, mira, en esta fecha yo liquidé mi empresa y el dinero lo sube en mi caja fuerte y con ese dinero pude hacer las inversiones en el 2014? ¿Ustedes creen que la administración tributaria aceptará ese argumento? Yo he visto casos reales donde en estos supuestos la administración tributaria definitivamente no acepta el argumento y termina afectando al contribuyente. Realmente, cada una de las situaciones comentadas ocasiona en el contribuyente importantes consecuencias a su patrimonio. Digo estas situaciones porque tal vez algunos de ustedes podrían estar en esta situación y es momento, creo, para, con los cuidados que correspondan, evaluar el acogimiento a esta norma de repatriación y regularización de renta no declarada, ¿no? Toda vez que con una tasa reducida, sin intereses ni multas, se podría regularizar esta situación. Tema que en su momento abordaremos también desde esta tribuna para poder contribuir pues con aquellos contribuyentes que por desconocimiento han incurrido en esta situación de incremento patrimonial no justificado. Perfecto. Seguimos. Cuando la SUNAT determina que un contribuyente presentaría inconsistencias o incrementos patrimoniales no justificados, ¿cuáles podrían ser las fuentes? ¿Cuáles serían las fuentes que utiliza SUNAT? Bueno, de la experiencia que tenemos, ¿no?, como firma con los clientes que hemos atendido, el motivo fundamental para que la SUNAT comunique inconsistencias por incremento patrimonial no justificado son los reportes, los famosos reportes de ITF que reciben de los bancos, ¿no?, de manera mensual. Entonces, recuerden que cada vez que ustedes van al banco y hacen un depósito o hacen un retiro de dinero, esto, al estar afecto al ITF, esto origina
que el banco en su momento comunique cuál es el monto del ITF pagado y además, por aplicación de regla de tres simple, se pueda saber cuál es el monto de la bolsa. Entonces, una recomendación en este aspecto. Por lo menos los contribuyentes que poseen número de RUT, es decir, que en algún momento se han inscrito en la SUNAT, tienen la posibilidad de entrar a la plataforma web y descargar el archivo personalizado sobre el movimiento de ITF. Y entonces, por ejemplo, el día de hoy, si yo quisiera saber mis movimientos bancarios que he tenido, podría entrar al archivo personalizado y descargar por año cuál ha sido el monto del ITF pagado, e incluso el sistema ya te calcula cuál habría sido el depósito o el retiro, ¿no? O la operación bancaria que se ha hecho. Entonces, yo recomiendo, antes de que cierre el plazo del 29 de diciembre, hagamos este ejercicio. Entremos a la página web de la SUNAT, descarguemos el archivo y verifiquemos cuál es el movimiento bancario que hemos tenido, por lo menos en los periodos no prescritos, del 2012 hacia adelante. Y sobre esa base, si es que no tenemos cómo justificar los abonos a nuestras cuentas, evaluar el acogimiento, ¿no?, a esta ley que permite, o a este decreto legislativo que permite la regularización de rentas no declaradas, ¿no? Entonces, digamos, este es el principal elemento que la Administración Tributaria cuenta para el combate, ¿no?, entre comillas, a la evasión, porque, reitero, no siempre que hayas realizado un movimiento bancario implica que se trate de una renta no declarada. Y entonces, insisto, acá existe una abierta vulneración al principio de capacidad contributiva, ¿no?, que está recogido aún de manera implícita en nuestra Constitución, pero esa es una garantía en favor del ciudadano que no debe pagar más allá, ¿no?, de la riqueza que él obtiene. Y entonces, no podemos aceptar que contribuyentes terminen pagando tributo porque no tienen medios de prueba cómo acreditar movimientos bancarios, donaciones recibidas, préstamos recibidos, entre otros. Insisto, una vez más, está abierto el debate, es materia de hacer propuestas legislativas a través de los colegios profesionales, sobre todo los colegios de contadores públicos, a efectos de promover cambios de la norma que permitan resguardar los derechos del ciudadano. Otro caso particular puede ser, por ejemplo, el caso de las tarjetas de crédito. Actualmente se ha generalizado el uso de tarjetas de crédito. Tú vas a una tienda por departamentos y hay personas ofreciéndote tarjetas de crédito y te dan todas las facilidades del caso. Tienes todas las facilidades del caso. De tal suerte que los contribuyentes muchas veces se endeudan con a veces dinero que va más allá de su capacidad de pago. Entonces, muy bien, supongamos, yo tengo una tarjeta de crédito, ¿no?, y hago consumos con la tarjeta de crédito. Eso no le va a generar mayor problema. El problema se genera cuando la persona que paga la tarjeta de crédito no tiene cómo justificar los ingresos que le permitirían el pago de estas cuotas. Complicado. ¿Por qué? Una vez más, muchas veces el dinero podría ser originado de un préstamo que ha recibido que no está bancarizado y entonces no tiene cómo justificar, pues, el origen del dinero que le ha servido para pagar la tarjeta de crédito. A veces, no sé si les ha pasado, pero tú estás formando la fila para hacer tu pago en estas tiendas de departamento, por departamento, y están a veces en oferta algunos productos.
Y claro, hay personas que no tienen tarjeta de crédito y se acercan a las personas que cuentan con tarjeta de crédito porque les piden de favor que pasen la compra. Y claro, si tú lo miras desde un punto de vista, ¿no?, de tu beneficio, si tú le pasas con tu tarjeta de crédito el pago, vas a generar puntos y por esos puntos tú haces canjes, ¿no?, que las empresas ofrecen. Y la otra persona se beneficia porque ha comprado el producto con descuento. ¿Ya? Entonces, imagínate que tú, cada vez que has ido a la tienda por departamentos, has aceptado hacer compras de terceros. Y suponte que durante el mes, ha sido el mes de julio, de pronto mes de compras, ¿no?, o mes de mayo, mes también de compras, o el Día de la Madre, o fecha de Navidad, y has pasado varias compras de terceros, que a veces en el momento pagan en efectivo. Entonces, ¿cómo marca eso en el sistema financiero? ¿Y cómo es que esa información le llega a la SUNAT? Para la SUNAT tú compraste esos bienes y no habrías tenido el dinero suficiente, ¿no?, porque tal vez el sueldo que tienes no logre cubrir el monto pagado con tu tarjeta de crédito. Y entonces, en ese caso, que es un caso muy simple, muy común, que se suele ver a diario, se ocasiona el incremento patrimonial no justificado. Entonces, señores, una vez más, y permítanme que reitere, yo estimo que la administración tributaria, más allá de ir con acciones directas de fiscalización, debería educar al ciudadano, al contribuyente, que conozca estos temas, que sepan en qué supuestos se estaría incurriendo incremento patrimonial no justificado. Porque estos temas, claro, ocasionan un pago de tributo omitido, el contribuyente se afecta económicamente, a veces el monto de la deuda terminada es tan alta que el contribuyente no puede pagar y termina pues con deudas en cobranza coactiva y demás. Pero en algunos casos el incremento patrimonial no justificado podría estar siendo originado, ¿no?, por actividades ilícitas y de alguna manera podrían verse involucrados en casos de lavado de activos o, de ser el caso, procesos de defraudación tributaria iniciados, ¿no?, por estas rentas que entre comillas se habían declarado y que no tienen un sustento. Bueno, la SUNAT, aparte de la información que maneja del ITF, de las tarjetas de crédito, también tiene información que periódicamente va recibiendo, por ejemplo, de notarios. Si tú, por ejemplo, haces una operación de compra de bienes, ¿no?, y de pronto bienes son materia de inscripción y tú dices, bueno, yo no les escribo en registros públicos porque no quiero que la SUNAT se entere que tengo estos bienes. Sí, pero si los notarios declaran este tipo de transacciones a la SUNAT, entonces igual la SUNAT va a estar informada. La SUNAT tiene acceso también a información de la compra de acciones en el mercado de valores, porque de pronto compraste 500.000 soles en acciones y ¿de dónde sacaste el dinero para hacer la compra? O de pronto hiciste un aumento de capital en una de las empresas donde eres accionista, ¿de dónde es la fuente para el aumento de capital? Entonces, la SUNAT, la Administración Tributaria, cada vez cuenta con mayor información, no solo en cantidad, sino también en calidad. Entonces, yo creo que este es el momento para que los contribuyentes sepan que en algún momento, de acuerdo a la magnitud de movimientos económicos y de patrimonio acumulado, ¿no?, que la administración tributaria les podría tocar la puerta. Entonces, posee mucha información en cantidad y seguramente con las depuraciones que hagan a la data que ahora manejan, en su momento tendrán también información de calidad. Entonces, veamos la forma de ir tomando en consideración, desde nuestro punto de vista como
asesores, contadores, abogados, de contribuyentes, hay que advertirle al cliente. Hay que advertirle de estas consecuencias, ¿no? Casos de personas que no tienen ingresos declarados, pero hacen viajes al exterior, ¿no? Compran paquetes turísticos, ¿no? Son socios de clubes privados, gente que podrían estar en problemas, ¿no? Entonces, hay toda esta situación que yo les comento. La SUNAT tiene información, maneja información y cada vez cuenta con mayor información que podría originar problemas a los ciudadanos. Brevemente, para no extenderme mucho en el tema, la regulación del incremento patrimonial no justificado está regulada inicialmente en el artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta. Este artículo 52 se desarrolla en el artículo 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, y el artículo 60 del reglamento establece ya los métodos que la Administración Tributaria puede utilizar para determinar incremento patrimonial no justificado. Para no entrar mucho en detalle, yo me quedo con el artículo 52, que es el artículo base que determina el incremento patrimonial no justificado. El 52 dice en el primer párrafo lo siguiente: se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituye renta neta no declarada por este. Entonces, de manera expresa, este primer párrafo del 52 ha trasladado la carga probatoria en cabeza del contribuyente, porque es este quien tiene que probar que no existe incremento patrimonial no justificado. Porque si él no prueba, o a falta de prueba, simplemente la Administración Tributaria va a considerar que esta sería una renta neta no declarada. Ojo, la norma dice renta neta. Quiere decir que sobre la diferencia patrimonial hallada, o sobre el incremento patrimonial no justificado, se van a aplicar directamente las tasas del impuesto que corresponden a personas naturales que no hacen actividad empresarial cuando obtienen rentas del trabajo y de fuente extranjera, ¿no? La escala de tasas hasta el 30%. Entonces, si tenemos un contribuyente que durante el año ha hecho movimientos bancarios y financieros y le han abonado 1 millón de soles en su cuenta en distintos meses, entonces simplemente la Administración Tributaria lo que hace es enviar un requerimiento, claro, ya dentro del procedimiento de fiscalización, envía un requerimiento, y este requerimiento contiene directamente la exigencia de solicitarle al deudor tributario que acredite el origen de los abonos. Como dije hace un momento cuando empezábamos la conferencia, si ahora estamos 2017, y te solicitan que detalles el origen de movimientos bancarios del año 2015, por ejemplo, probablemente no tengas cómo justificar, porque por el paso del tiempo ya no te acuerdas qué tipo de movimientos hiciste. Insisto en el hecho que las personas naturales que no realizamos actividad empresarial, al no estar obligados a llevar registros contables, en esos casos solamente les va a quedar el uso de la memoria, pues caso contrario, estos abonos se van a configurar como incremento patrimonial no justificado. Entonces, este artículo 52, ¿no?, que luego ya a nivel reglamentario
establece los métodos para determinar el incremento patrimonial no justificado, tiene un método que se llama el método de adquisiciones y desembolsos. Este es el método que comúnmente utiliza la SUNAT para determinar el incremento patrimonial no justificado. Porque el otro método, ¿no? el que está basado en el consumo, ¿no? En el balance, este método casi no es muy utilizado por la administración tributaria. Pues bien, el método se llama balance más consumo. El otro método decía yo que no es muy utilizado. Bien, vayamos ahora un poco a ver las limitaciones que establece la propia ley del impuesto a la renta en su artículo 52, ¿no? Al incremento patrimonial no justificado. Entonces, bien, si ustedes leen el segundo párrafo del artículo 52 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Dice que los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados, inciso A del 52, con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente. Entonces, yo les decía, cuando empezamos la conferencia, que si es que tú recibes una transferencia a título gratuito, una entrega a título gratuito de bienes o de dinero, y que este no consta en una escritura pública o en otro documento que a juicio de la SUNAT sea fehaciente, simplemente eso va a constituir incremento patrimonial no justificado. Perfecto. Entonces, eso creo que ya lo hemos aclarado. En el inciso B del artículo 52 de la ley del impuesto a la renta, se dice también que no se podrá justificar estos incrementos de patrimonio con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Aquellas personas, por ejemplo, que se dedican al robo, al secuestro, a la extorsión, ¿no? Que hayan tenido, hayan generado ingresos, ¿de acuerdo? Ilegales, pero han generado ingresos igual. Y que con estos ingresos han podido adquirir bienes, hacer viajes, hacer inversiones, entre otros. Entonces, la administración tributaria en cierto momento los cita, ¿no? Y les envía un requerimiento de fiscalización por el patrimonio que han adquirido. Propiedades, inmuebles, yates, motos acuáticas, abonos en cuentas, viajes, entre otros. Entonces, estas personas no podrían justificar la adquisición de estos bienes y de estos consumos realizados alegando que esto proviene de una actividad ilícita. Bueno, lo cual además los pone en evidencia de la comisión del delito, ¿verdad? Entonces, nuestra ley del impuesto a la renta en este aspecto es bastante clara y además ya existe jurisprudencia no solamente a nivel del Tribunal Fiscal, sino a nivel del Tribunal Constitucional, en el caso del general de Valle Hermosa, que es un general de la época del gobierno del señor Fujimori, en donde este señor pretendía justificar, ¿no?, los movimientos en sus cuentas bancarias o los abonos que le habían hecho en cuentas bancarias con el dinero obtenido ilícitamente de las arcas del Estado, ¿no?, durante el gobierno, reitero, del señor Fujimori. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional se pronunció indicando que el inciso B del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta simplemente no permite justificar el incremento, ¿no?, con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Y bajo un razonamiento muy simple, si un contribuyente que se esfuerza para generar una renta, ¿no?, tiene que tributar,
un tercero que ha realizado actividades ilícitas y que igual ha generado ingresos, ¿por qué se les tendría que eximir del pago del impuesto? O sea, no habría una aplicación equitativa, ¿no?, del tributo. Claro está, ahí se abre todo el debate que mucho ya se ha comentado en nuestro país, donde si el impuesto a la renta podría agravar actividades ilícitas, pero eso no es materia de esta conferencia. Sin embargo, podemos afirmar que ya el criterio jurisprudencial está fijado, sobre todo a nivel de nuestro máximo intérprete de la Constitución. Por tanto, ¿no?, queda claro que cualquier argumentación sobre el origen del patrimonio en actividades ilícitas no se admite. Bien, incluso podría darse el caso del ingreso de dinero al país que no está sustentado. Por los años 80, los años 90, muchas familias se desintegraron, muchas personas viajaron por la situación económica que atravesaba nuestro país. Y entonces resultaba que hacían envíos de dinero a sus familiares en Perú. Pero si estos envíos de dinero lo hacían a través de medios o mecanismos informales, que de pronto a veces les podrían cobrar una comisión menor, eso podría originar, ¿no?, que la persona que está en Perú recibiendo utilidades, recibiendo ingresos de familiares en el extranjero, tengan problemas por incremento patrimonial no justificado. Existe la ley, entendemos que ya la situación no es la misma de aquellas épocas, pero tengan en cuenta que estos movimientos podrían ser detectados, ¿no? Tanto el dinero remitido del exterior, ¿no?, e incluso podría darse el caso que también sea al contrario, de un peruano remita permanentemente dinero al exterior, de pronto, no sé, a través de Webster u otro tipo de agencias dedicadas a esta actividad, y luego en algún momento le pregunten con qué dinero pudieron hacer esos envíos o esas remesas al exterior. Entonces, a tener cuidado con estos temas de dinero recibido o transferido al exterior. En el inciso D del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta, se dice que tampoco se podrá justificar los incrementos patrimoniales con ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero que no hayan sido retirados. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, igual, es una lógica muy simple. Si yo en el año 2015 compré una casa con $1 millón y entonces la SUNAT me pregunta ¿con qué dinero compraste?, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, sí, claro, pero mira que en los años anteriores mi empresa ha tenido utilidades y como yo soy accionista de la empresa, entonces con las utilidades que ha generado mi empresa, con eso he comprado la propiedad de $1 millón. ¿De acuerdo? Pero si en tu empresa nunca distribuyeron las utilidades y hasta hoy están pendientes de distribuir, no podrías justificar pues de ninguna manera la compra del bien con utilidades que tú nunca efectivamente has cobrado. O tampoco podrías decir, mira que tengo en el banco $5 millones y con eso compré la propiedad. Y esos $5 millones no se han tocado hasta el momento. Entonces, digo, eso es razonable, ¿no?, que si tú no has hecho efectivo, no has dispuesto de estos dineros, eso pues no te va a permitir justificar los incrementos patrimoniales. Y por último, el inciso E de este artículo 52, la última limitación que contiene es que tampoco se va a poder justificar, ¿no?, el incremento del patrimonio con préstamos que no reúnan las condiciones que establezca el reglamento. En este caso, el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en su artículo 60, como decía. De acuerdo, en suma, en concreto, lo que dice esta norma, este reglamento,
es que cuando recibas un préstamo, la recepción del préstamo debe estar sustentado en un contrato, ¿no? Documento fehaciente, por cierto, y que además la recepción del dinero y la devolución tiene que ser bancarizada, o sea, usando algún medio de pago. De tal suerte que si no tienes el documento, cierto, y tampoco has usado los medios bancarios, entonces este préstamo tampoco sirve para justificar. A propósito de los préstamos, ahora que me acuerdo, podría, por ejemplo, que la adquisición de bienes, en este caso una casa, ¿no?, un yate, un auto, haya sido con un préstamo bancario. Si el préstamo es bancario, obviamente, si el banco te dio el préstamo, obviamente que por parte de la SUNAT no habrá ninguna objeción en cuestionarte el origen del dinero, porque está el documento, con el banco siempre se suscribe un contrato, los abonos están a tu cuenta o a la cuenta del vendedor del inmueble que quieres comprar, o en su caso incluso las devoluciones del préstamo son a las cuentas del banco. Entonces, por este lado no hay problema. Los préstamos bancarios justifican un incremento de patrimonio, pero ten cuidado, porque si bien es cierto el origen del dinero vía préstamo está justificado, tienes que tener en cuenta que debe haber capacidad económica y renta declarada para justificar la devolución del préstamo. Porque en un caso donde el banco te presta 500.000 soles y tú empiezas a devolver a razón de 20.000 soles mensuales y tu sueldo solamente es 5.000, entonces no podrías justificar 15.000 soles de la devolución del préstamo. ¿De dónde está viniendo la diferencia del dinero? Entonces debes tener en cuenta también ese aspecto, el aspecto de la devolución del préstamo. Entonces vean, jurídicamente la base, decía yo, del incremento patrimonial no justificado, aplicable básicamente a personas naturales que no hacen actividad empresarial, tiene su regulación en este artículo 52, que en el primer párrafo regula la presunción, ¿no?, la presunción en favor de la administración tributaria porque le exime de probar, y la carga probatoria recae exclusivamente sobre el contribuyente. Y en un segundo párrafo lo que la norma hace es establecer límites a la justificación del incremento patrimonial no justificado en los 5 incisos del inciso A que acabamos de comentar. Bien, vamos avanzando, ya estamos al cierre para poder todavía ir a celebrar por el Día del Contador. Vamos al tema de la fiscalización de SUNAT. La SUNAT tiene dos maneras de atacar el incremento patrimonial no justificado. La primera forma, y que es la más, digamos, masiva, es a través de la comunicación de cartas, ¿no?, de cartas inductivas, en la que se le comunica al contribuyente que tiene incremento patrimonial no justificado. Entonces, la SUNAT realiza dos tipos de acciones de fiscalización. Una que le llaman acciones inductivas y otras que son procedimientos de fiscalización. Y entonces, normalmente se hace por etapas. En el caso de las acciones inductivas, que actualmente se llaman cartas de invitación, se les notifica al contribuyente a su domicilio, con el texto, claro, carta de invitación, haciéndole ver que tendrían incremento patrimonial no justificado porque sus movimientos bancarios, su información de registros públicos por compra de bienes muebles o inmuebles, ¿no?, o información de notarios, evidencia que tienen un patrimonio muy alto respecto de los ingresos declarados. Entonces bien, la manera de hacer este control en forma masiva es a través de estas acciones. ¿Por qué? Porque tranquilamente un servidor público de SUNAT que labora en esta área de gestión masiva, le llaman, puede atender tranquilamente unos 10 contribuyentes al día. Y por esta razón es que principalmente el control y la fiscalización se hace a través de
acciones inductivas, decía yo, hoy llamadas cartas de invitación. Claro, se fiscaliza más contribuyentes, claro está, pues si es que esa misma acción de fiscalización se hace a través de un procedimiento de fiscalización, el tiempo empleado sería mayor. Entonces se prefiere acciones inductivas, se prefiere cartas de invitación. Y entonces se le cita al contribuyente para una fecha y hora establecida y en la cual el contribuyente deberá llevar toda la documentación probatoria que demuestre que no existe incremento patrimonial no justificado, que no hay incremento patrimonial no justificado. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con este tipo de acciones que realiza la Administración Tributaria, porque ¿cuál es el fundamento? Si bien es cierto existe la facultad de fiscalización de parte de la Administración Tributaria que le permitiría hacer este tipo de acciones de control, el problema que yo encuentro es que no existe un procedimiento formalmente regulado a nivel por lo menos de decreto supremo en el que te diga cuáles son los pasos, las etapas, ¿no?, a seguir durante este procedimiento. Entonces, existe una clara vulneración al derecho de defensa del contribuyente, porque si el contribuyente es citado a una fecha y hora indicada y el servidor lo atiende por un espacio, no sé, de 30 minutos, entonces, ¿cómo puede ejercer tranquilamente su derecho de defensa con los plazos tan cortos asignados? ¿No? Entonces, hay problemas en este tipo de acciones inductivas, que no dudamos que la Administración Tributaria debe combatir la evasión, pero debe hacerlo respetando los derechos que el ciudadano tiene, que la Constitución y la ley le reconocen. Entonces, no hay procedimiento. No hay un procedimiento establecido. No hay derecho de defensa. No hay plazos razonables para descargo. Y por último, el contribuyente no sabe cuál es el resultado de esa acción de la SUNAT. Sinceramente, resulta dando más garantía que a un contribuyente le llevan a cabo un procedimiento de fiscalización donde sí hay inicio definido, etapas, conclusión y todo ordenado, a que se haga una acción inductiva. Entonces yo la verdad estoy de acuerdo en que la Administración haga acciones de control, pero respetando derechos, ¿no?, en favor del ciudadano, que la ley le reconoce, le asiste. Entonces, fundamentalmente a nivel de acciones inductivas, lo que la SUNAT está haciendo es comunicando movimientos bancarios que habría incurrido el contribuyente a través de los reportes que decía ha alcanzado los bancos de manera periódica sobre el pago del impuesto a las transacciones financieras. Y entonces al contribuyente le hacen llegar una carta donde le alcanza una preliquidación y le dicen: señor contribuyente, durante el año, no sé, 2015 por decir, se han evidenciado estos movimientos en tus cuentas bancarias, ¿no? Y habrías tenido tantos soles de abonos en tus cuentas bancarias. Entonces, se les da un plazo, tráeme todos los medios de prueba que demuestren o que sustenten el origen de este dinero. Ahí hay un primer punto a tener en cuenta. Estos reportes que los bancos adjuntan a la Administración Tributaria no tienen un detalle de cada una de las operaciones que ha hecho el contribuyente. Lo que adjuntan en los bancos en este reporte es información acumulada de manera mensual, ¿no? Y a las operaciones le asignan códigos, el código 2, el código 13, el código 15, ¿no?, con uso de cuentas bancarias, sin uso de cuentas bancarias. La Administración Tributaria a veces no conoce bien siquiera los códigos. Entonces menos el contribuyente va a saber de los códigos. Yo creo que lo correcto debe ser que la Administración Tributaria tenga debidamente identificado de qué trata, ¿no? Porque dice, movimiento sin uso de cuenta. ¿Qué cosa es movimiento sin uso de cuenta? ¿Qué es con uso de cuenta? A veces el contribuyente tiene que estar acordándose, probando, tal vez sea un cheque de gerencia,
tal vez sea un giro, ¿no? O sea, no se sabe con exactitud qué es lo que la administración tributaria está observando. ¿Por qué? Porque el banco le alcanza información sobre pagos de ITF, digo, con códigos y de manera acumulada mensual. Entonces, si yo contribuyente quiero defenderme adecuadamente, yo debo de saber en qué día y en qué fecha, en qué día y en qué hora me han hecho el depósito. Porque lo lógico sería que sí, en los estados de cuenta sí aparece esta información. Pero la SUNAT no te notifica el movimiento de estado de cuenta, te notifica información acumulada imprecisa. Y al ser información imprecisa, se está vulnerando los derechos del contribuyente. A veces, la administración tributaria te dice, sí, pero tú tienes que tener los estados de cuenta. Claro, los bancos a las personas naturales no siempre le hacen llegar su estado de cuenta. Y entonces, la SUNAT finalmente termina diciendo, bueno, entonces anda al banco y pídele copia de tus estados de cuenta. Eso tiene un valor, tiene un costo, ¿no? Y al tener un costo, pues igual el contribuyente tiene que sufragarlo. Entonces, en un estado de derecho en el que vivimos, lo correcto debería ser que la administración tributaria tenga información más detallada, esa información trasladar al contribuyente para que pueda hacer un uso adecuado del derecho de defensa. Entonces, por esa razón digo, estas acciones inductivas tienen problemas, tienen ese problema. Creo que es urgente que la administración tributaria, ¿no?, regule o solicite o presente un proyecto para que a través de un decreto supremo haya un procedimiento claro y que el contribuyente sepa, ¿no?, a qué va a ser sometido. Si bien es cierto, ahora se ha girado, ya no es acciones inductivas compulsivas como eran antes, ahora son cartas de invitación, pero el sentimiento del contribuyente de zozobra, porque no sabe finalmente cuál es la determinación que le está haciendo la administración tributaria, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, una vez más, yo prefiero que ser sometido a un procedimiento de fiscalización que está arreglado a que estar sometido a una acción inductiva que no tiene regulación y termina pues en las manos del funcionario público que a su discreción determina la deuda. Entonces hay un tema ahí bastante controvertido sobre este aspecto que lo trataremos en otra oportunidad. Vamos a hablar sobre estas acciones inductivas y la forma de defenderse, porque nosotros los ciudadanos somos los que debemos de comunicar estos hechos a la administración tributaria para que corrija, ¿no?, aquellas acciones que no están siendo tan claras. Estamos convencidos de que la administración tributaria realiza un papel fundamental para la existencia del Estado. Creemos que es una entidad que tiene una base constitucional y que permite que el Estado exista, pero no estamos de acuerdo con los procedimientos y las formas que no están ajustadas a ley, sobre todo en aquellos aspectos donde sobre la base de la discrecionalidad se hacen acciones arbitrarias, ¿no?, que no respetan en absoluto los derechos que el ciudadano tiene reconocidos, como decía, en la Constitución y en la ley. Bien, entonces, en una primera etapa, los contribuyentes son sometidos a acciones inductivas. La idea es que a ese nivel regularice, la idea es que a ese nivel paguen los tributos, y caso contrario, pasa con una segunda etapa a través de los procedimientos de fiscalización, que normalmente en estos casos son procedimientos de fiscalización definitivos, ¿no?, comprende un ejercicio completo, ¿no?, y entonces la fiscalización es por impuesto a la renta, persona natural, todos los tributos. Así vienen los requerimientos y, como decía, este procedimiento ofrece mayores garantías, te permite que el contribuyente de manera transparente presente su medio de prueba, estos son valorados y se emite una resolución de determinación que está debidamente motivada y que el contribuyente puede tranquilamente contradecirla a través del procedimiento contencioso o la demanda contenciosa administrativa ya en la vía judicial.
estamos a esta etapa en el tema de la fiscalización. Apareció una noticia hace algún tiempo sobre que la Administración Tributaria iba a llevar a cabo aproximadamente 33.000 fiscalizaciones asociadas a incremento patrimonial no justificado. Claro, habrá que saber si de estas 33.000 van a ser procedimientos de fiscalización o van a ser simplemente acciones inductivas o cartas de invitación, como se llaman hoy. Por la experiencia que tengo, probablemente una buena parte de estas acciones sean cartas inductivas, toda vez que el tiempo empleado por parte del funcionario de la Administración Tributaria para llevar a cabo un procedimiento de fiscalización es mucho más amplio y el tiempo que queda hasta el cierre del ejercicio no le va a permitir a la Administración cumplir con fiscalizar a todos estos contribuyentes, más aún si el contribuyente solicita plazos, prórrogas y demás que hacen que se dilate el procedimiento. Entonces, bien, eso con respecto al tema del procedimiento de fiscalización. Realmente, antes de cerrar la conferencia y antes de despedirme de ustedes, quiero hacerles algunas recomendaciones con respecto a este tema. Y con esto cerramos la conferencia, que espero la estén aprovechando, si no igual queda grabada para que lo puedan utilizar y tomar estas ideas y desarrollarlas, ¿no? Y mejorar de manera conjunta, tanto ciudadanos como administración tributaria, mejorar la recaudación y el control en nuestro país de los tributos. Bien, la primera recomendación es, aun cuando la ley no nos obliga como personas naturales que no hacemos actividad empresarial a llevar una contabilidad de nuestros movimientos económicos, financieros, patrimoniales, es necesario y obligatorio que nos curemos en salud y debamos de llevar una contabilidad personal, en donde, por ejemplo, si es que mi sueldo es tanto, tener el control de gastos, si es que me prestaron, tener documentado el préstamo, ¿no? Anotado la fecha de entrega, las devoluciones y demás, de tal suerte que el momento que la SUNAT te fiscalice, tú tengas toda la información a la mano. No sé si debería ser oportuno que se le obligue a las personas naturales en su momento a llevar una contabilidad, por lo menos un libro simple de ingresos y egresos que le permitan servir como un medio probatorio ante una fiscalización de la SUNAT. Es más, si esto se hace a nivel electrónico, sería mucho más favorable para el contribuyente, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. Segunda, cuando reciban donaciones, debe de constar en escritura pública necesariamente, por lo menos, ¿no? Firmas legalizadas, por lo menos, donde se deje constancia de la entrega del dinero y demás, porque eso es importante. Y bancaricen, es necesario bancarizar, ¿no? Es más, ahora los notarios exigen que se haga la bancarización. ¿De acuerdo? La tercera recomendación, préstamos. No se olviden, contrato, firma legalizada, ¿no? Entrega a través de bancos, devolución de préstamos a través de bancos. La última recomendación, ya no es muy conveniente mantener el dinero en efectivo bajo el colchón como se acostumbraba hace algunos años. Las actuales condiciones nos obligan a utilizar mecanismos que nos da el sistema financiero bancario para poder tener nuestros ahorros protegidos. Yo creo que si la regulación legal del incremento patrimonial no justificado se reforma y se ajusta teniendo en cuenta los derechos que tiene el contribuyente y las limitaciones a aprobar, yo creería que este procedimiento es el futuro de la administración tributaria para que pueda controlar la evasión en el Perú y ampliar la base tributaria como se pretende. No es fácil ampliar la base tributaria. Los contribuyentes a veces utilizan una serie de mecanismos que dificultan la labor de control de la SUNAT.
¿no? Entonces, pero si la fiscalización y el control va a la persona natural, que es la destinataria del dinero, y la quien consume, y la quien hace inversiones, entonces se va a lograr el mismo efecto que fiscalicen a la persona jurídica que se utiliza como fachada para poder hacer todos los movimientos económicos y financieros. Tengan en cuenta estas recomendaciones que le hacemos en el marco de esta conferencia. Reitero también lo que en principio decíamos: este es el inicio, es un buen inicio, porque el día de hoy, 11 de septiembre, se celebra el Día del Contador, ¿no? O un aniversario más de la dación de la Ley de Profesionalización del Contador. Es una fecha adecuada para abrir este espacio de contacto entre nuestra firma, Estrategia, Asesoría Legal Tributaria, y los ciudadanos que tengan a bien poder escuchar nuestras ideas y sobre esa base poder plantear modificaciones normativas, ajustes a procedimientos que haga la Administración en favor tanto del contribuyente como de la Administración tributaria, para hacer eficiente su recaudación que tanto necesita el país. Una vez más, un saludo fraterno y especial a los contadores, y ya nos estaremos oportunamente comunicando nuestra siguiente conferencia. Un abrazo a todos, hasta luego.